Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es vencedoras sobre la incredulidad. Es un tema importante como el anterior, como todos son importantes, porque si nosotros descuidamos una área de nuestra vida, lo que está en juego es nuestra vida eterna, porque es el área que descuidamos. Como no se ve, como esto es por fe, pues pensamos que no tiene la importancia de vida. Sin embargo, vamos a ver cómo sí la tiene. Como el tema es la incredulidad, vamos a ver la definición de la palabra. Un incrédulo es una persona que no cree con la facilidad en las cosas que no ve o que no se han comprobado como evidentes y que aún están aceptadas o consensuadas por la mayoría. O sea, resumiendo, es una persona que no cree con facilidad. Otra definición es una persona que no tiene fe, y fe es creer, que no tiene fe y que no tiene creencias religiosas también. Esa es la otra. Sabemos que lo contrario a incredulidad es creer. Y creer es aceptar algo como cierto o falso, porque también podemos creer algo falso sin tener todas las pruebas para demostrarlo. Y fe es estar seguros que sucederá eso que estamos esperando o eso en lo que estamos creyendo. Cierta mañana, después de una clase bíblica, una madre le preguntó a su niña qué era lo que había aprendido en la clase, ¿verdad? La niña le contestó: aprendí cómo Moisés construyó un puente flotante sobre el Mar Rojo y cómo todo el pueblo fue transportado en tanques y tractores. En cuanto habían cruzado, el puente fue bombardeado justo cuando los egipcios estaban cruzando y todos se ahogaron en el Mar Rojo. Pues la madre, al escuchar el relato de la niña, pues se quedó sorprendida, ¿sí? Y preguntó si así había sido lo que la niña le relató, que si era eso lo que la maestra les había dicho. Y la niña le contesta: ay no, mami, pero lo que la maestra nos contó, nunca lo creerías. Tú nunca creías lo que de verdad la maestra nos dijo. Y esa niña, como mucha gente, piensa que, en relación a la fe, que la fe es creer ciegamente lo que no es verdad. Y para otros no es más que un simple ojalá sea, ¿no? Ojalá. En esta clase veremos cómo la fe cristiana ha sido atacada a través de la historia, pero en vez de destruirla, los ataques solo la han fortalecido. ¿Y por qué hablo de querer destruir la fe en el Señor? Porque eso es lo que produce la incredulidad, querer destruir lo que Dios hizo. Esa es la finalidad de Satanás, hacer a los ojos del hombre, hacerlo ver como falso, como mentiroso, ¿verdad? Cuando sabemos que es todo lo contrario. El Señor es toda verdad. Tú puedes tener una fe personal que vencerá toda incredulidad. Perdón, Repito, tú puedes tener tu propia fe, tu fe personal, que vencerá toda incredulidad.
A ver, saludamos a Maritza Bermúdez, hola hermosa, a Dalia, buenos días, ya están 3 personas conectadas, gracias a Dios. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo podemos vencer la incredulidad por medio de la fe. La palabra de Dios, si tú conoces lo que dice la Biblia, y si no, si quieres anotarlo para que después lo cheques, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Después de leer estos 2 versículos, nos damos cuenta de que la fe no es un asunto opcional, ¿sí? No es de que si tú quieres o no quieres, ahí está. O si la crees o no la crees, es real. Ya que es el fundamento de la vida y la fe es el medio por el cual nos relacionamos con Dios. ¿Qué tal? Ese es el vínculo que Dios nos dejó para relacionarnos con Él y obvio a través de la oración y de la lectura de su palabra. Pero lo primero que el Señor instaló en cada uno de nosotros fue fe. Entonces, si esto es así, la pregunta lógica es, ¿y qué es la fe? Bueno, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1 vemos otra versión que dice, tener fe es tener la plena seguridad de lo que se espera y estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. En otra versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice que es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Entonces, esto es la fe. Y como vimos hace un momento, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y dice es. No es será o fue, es real. En la otra cita que también leímos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que es un hecho que la fe es real y existe, aunque muchos la crean o aunque nadie la crea. La fe depende de su objeto. Vamos a ver de qué estoy hablando. El valor de la fe es solamente tan bueno como lo es el objeto en quien la estás depositando. Tú puedes creer sinceramente que una silla quebrada, no caerá si te sientas en ella. Sin embargo, sí cae, sí se termina de romper si te sientas ahí. ¿Por qué? Porque en donde tú pusiste tu fe, el objeto de tu fe era una silla fracturada que no sirve para sentarse. Pero si tú examinas muy bien otra silla, verás que esa otra silla está sólida, no tiene fisuras, no tiene fracturas. Entonces tu fe la vas a colocar en esa silla que no está fracturada. Y por supuesto, al haber visto puesto tu mirada sobre lo que estás viendo, sobre donde estás poniendo tu fe, eso te va a dar seguridad porque ya conoces el objeto de tu fe. Sabes que la estás colocando en algo firme, en algo que te dé solidez. Ahora, por otro lado, mucha gente
pone su confianza y creencia absoluta en relación a que tiene gran fe en cierta, por ejemplo, yo puedo decir, es que yo tengo mucha fe en tal cosa. Pongamos un ejemplo. Hay gente que dice, no, pues es que yo le tengo una fe impresionante a los automóviles de marca fulana de tal. No, son buenísimos. Yo les tengo fe a esos carros. Otra gente dice, yo le tengo fe ciega al horóscopo, a lo que dice el horóscopo. Otros dicen, yo tengo fe en una imagen o en un ídolo. Fe también en el poder de cierta curandera. No, otros dicen, yo tengo mucha fe en este amuleto. Disculpen, me ando mal de mi garganta. Otros dicen, no, yo tengo mucha fe en mi líder religioso, en el maestro, en mi marido, en mis hijos. Ahí estamos colocando la fe. Y nosotras mismas lo hemos dicho, no, yo le tengo una confianza absoluta a mi amiga fulana. Eso es fe. Pero si uno deposita su fe en algo o en alguien que no es la verdad, o sea que es endeble, que puede ser cambiante, que se puede fracturar como la silla, estarás colocada tu fe en un autoengaño o en un engaño que va a tener consecuencias devastadoras. Por ejemplo, si tienes tu fe en una empresa y te falla, será una gran desilusión y fracaso, pero solo en esta vida, ¿sí? Te vas a desilusionar el trabajo, los hijos, el marido, la amiga, todo te va a desilusionar, pero solamente esa desilusión es en este breve tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, si depositas tu fe para tu salvación en un sistema religioso erróneo, será una pérdida para la eternidad. Resumiendo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en algo temporal, pues va a ser temporal lo que nos van a fallar o lo que nos van a defraudar. Pero cuando para las cosas eternas, y estoy hablando de lo espiritual, tú pones tu fe en un punto, en una creencia equivocada, eso sí va a ser una total calamidad, porque dependiendo de a quién escojas seguir, ese va a ser tu fin. Y hay miles, alguna ocasión leí que hay como 5,000 religiones, no me crean, yo leí por eso, por ahí. Todos tienen dioses distintos, como ya lo expliqué un día, nacidos de una mujer y de un varón, gente que a lo mejor tuvo buenas intenciones de guiar a un grupo, pero que esa persona no venía a solucionar nuestro problema de pecado ante Dios. Estábamos reprobados y los que han creído en dioses ajenos pues siguen reprobados, porque la única manera de que el verdadero Dios que nos creó, el Dios del universo, nos perdone, Él puso las reglas y Él dijo que sería solamente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, a quien Él preparó previamente para que Él fuera el Cordero ideal. Cristo es el único que murió por ti y por mí. Los demás dioses hechos por el hombre, que además cuando murieron ahí se encuentran sus restos. Cristo no, Cristo murió, no están en su tumba sus restos, porque Él resucitó. Y Él vino a ser un parteaguas en la historia, como ya lo he mencionado en otras ocasiones. Hoy estamos viviendo en el año 2021, después de Buda o después de Krishna.
No, después de Cristo, ¿sí? Y la vida de las personas que hemos confiado en Él ha sido transformada radicalmente conforme tú le vas creyendo a Dios, ¿sí? Ok, entonces es bien importante ver en dónde vamos a poner nuestra fe, en quién vamos a creer. Ahora, creer o tener fe no es suficiente. Lo que importa, como dije hace rato, es el objeto de nuestra fe. Como cristianos, o sea, como seguidores de Cristo, y no hablo cristianos como religión, porque no somos una religión. Sabemos que el objeto o fundamento de nuestra fe es la Biblia. Nosotros dirigimos nuestra atención en la Biblia y en la Biblia quedó plasmado, quedó escrito todo lo que Dios quería que conociésemos de Él. Por lo tanto, examinemos en breve la integridad de este libro, que es la palabra de Dios y las declaraciones del Señor Jesucristo. Para reflexionar, ¿tú has sufrido algún tipo de decepción por haber depositado tu fe en algo o en alguien que no era Dios? Seguramente que sí, ¿verdad? Pues yo creo que todos podemos alzar la mano y decir sí, a mí me han fallado. La Biblia, que es nuestro manual de instrucciones diario, es un libro, no puedo decir 100% confiable, yo me iría a 1000% confiable. Existen muchas razones por qué creer que la Biblia es la verdad de la palabra de Dios. Ahí está la verdad, ¿sí? No hay otra, no hay más. La Biblia está llena de profecías escritas desde miles de años atrás, antes de que se cumplieran. Sin embargo, todas se han ido cumpliendo al pie de la letra conforme a los tiempos. Esa es una evidencia asombrosa de que la Biblia es real. No tiene error, no tiene tacha, no tiene mancha, no está pasada de moda. Es actual, la podemos aplicar para cualquier cosa. Y es más, en la Biblia, si no la has leído o no la has escudriñado, las cosas que están sucediendo ahorita, incluyendo la pandemia, las guerras, la desobediencia de los hijos, todo lo que estamos viviendo, está descrito en la Biblia que se llegaría el tiempo en que así sería la gente de este tiempo y los acontecimientos que están pasando, que pasarían, están pasando. Entonces, las profecías se van cumpliendo cabalmente con detalles una a una. Por ejemplo, el profeta Miqueas predijo el lugar preciso del nacimiento del Señor Jesús. 700 años antes de que el Señor Jesús naciera, él dijo en Miqueas 5:2 que Jesús nacería en Belén. Y efectivamente nació en Belén. Muchos detalles de la muerte de Jesús, por otro lado, predicho cientos de años antes por varios profetas, se cumplieron cuando la crucifixión. Dice que se le daría, por ejemplo, vinagre, que mojarían sus labios con vinagre. Y años atrás, en el Salmo 69:21, se lo dijo y se cumplió en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, también se dijo que sus manos y sus pies serían traspasados, y fueron traspasados, y que ninguno de sus huesos sería fracturado. Y efectivamente así fue. Esto lo profetizó
el Salmo 22:16 y vemos en la crucifixión en Lucas cómo todo se fue cumpliendo. Ahora, existen mucho más de 100 profecías en la Biblia que ya se han cumplido con exactitud. Me parece que profecías mesiánicas, o sea, que hablan con detalles del Mesías, son algo así como 300. Se dice que para que una profecía que profetice cualquier persona se lleve a cabo el cumplimiento, matemáticamente son trillones de posibilidades a que una sea cierta. Así que se imaginan lo exacta y lo fehaciente que es la Biblia. Todo lo que está escrito se va cumpliendo con exactitud. Muchas ya se han cumplido en este siglo. Entonces, sí se ha comprobado la veracidad e integridad de la Biblia. No debemos hacer caso de lo que muchos dicen acerca de Jesucristo. Que era solo un maestro, que era un gran ungido, que era un humano como tú y como yo. No, debemos creer lo que la Biblia dice del Señor Jesucristo, que fue un hombre excepcional, que fue obediente, que él obedeció al Padre, que él estuvo en contacto. La Biblia no lo menciona, pero seguramente fue buen hijo con sus padres, fue buen hermano con sus hermanos por parte de María y de José. Con la gente que lo rodeaba, fue un buen hombre, un muy buen hombre, que siempre fue movido por el amor y por la ayuda al prójimo. Tanto que a eso vino, él sabía que nació para venir a dar su vida en rescate por muchos. Y digo por muchos porque no todos, desgraciadamente, lo van a reconocer como su Señor y Salvador. Y sabemos que Él es el Salvador del mundo y Él es el único camino al Padre. Ok, continuamos. Vamos a ver cómo en la Biblia hay unidad con los escritores, con los que le escribieron. Si nunca habías escuchado esto, te va a sorprender. La Biblia no es solo un libro, sino es el conjunto de varios libros. En total son 66 libros que están concentrados en uno solo, en la Biblia. Esta es mi Biblia. Entonces son 66 libros. Y están escritos en 3 idiomas, en arameo, en hebreo y en griego. Y están escritos por 40 distintas personas, 40 escritores. Y estas 40 personas que escribieron la Biblia vivieron en 3 continentes diferentes por un periodo de 1500 años. Y lo maravilloso es que todos están de acuerdo al escribir, unidos en lo que dicen. ¿Se imaginan lo maravilloso que es esto? Supongamos que reunimos a 40 músicos en la actualidad y le dices a cada uno: tú tomas tu lugar ahí en tu lugar sin comunicarte con nadie. Y exactamente a las 9 de la mañana se va a dar una señal para que comiences a tocar cualquier cosa que te suene apropiado. ¿Sí? Son 40 músicos, hagan de cuenta que están conectados por Zoom. Y de repente le dicen: tú empieza a tocar lo que te nazca, lo que tú creas que suena padrísimo y que lo haces bien. Y entonces ellos les dicen: son las 9, empiecen
¿cómo creen que sonaría su música sin notas, si cada quien escoge el tema, el instrumento, el sonido? ¿Qué saldría de esa sinfonía? No sería una sinfonía armoniosa, ¿verdad? Esto obviamente es una idea descabellada, pues así fue como pasó con la Biblia. En 1500 años, entre ellos no se podían poner de acuerdo para escribirla. Además, los sucesos ellos los iban escribiendo conforme se fueron presentando. Hablaban en diferentes idiomas. Por supuesto que la gran mayoría no se conoció jamás. Y cuando se hace la recopilación de estos escritos, vemos claramente la mano de Dios. Como quien los inspiró fue el Espíritu Santo, fue Dios mismo. Y eso es lo que hace a este libro único y excepcional, y es el único libro escrito en el universo, en la tierra, que tiene el poder para transformar vidas, pero para transformarlas de manera definitiva, siempre y cuando tú tengas fe y no seas incrédulo. Tú puedes creerle a muchos libros, como El caballo de Troya, y que si Jesús creció en Cachemira, y puedes creer todos los choros mareadores que no tienen fundamento ni siquiera histórico. Tú decides en quién creer, pero ten mucho cuidado, y hoy te hace Dios una advertencia. Cree en el Todopoderoso, en el que tiene las pruebas. Ya le han hecho juicios a Dios, hay libros, hay películas donde le han hecho juicio, y obviamente el Señor nunca ha perdido. Al contrario, terminas enamorándote de Él y de su verdad. Y sin embargo, a pesar de que la forma como se escribió la Biblia, existe además una unidad increíble, porque lo que uno dijo en tal fecha, lo confirma otro en otra fecha, y eso es increíble. El tema general del Antiguo Testamento es la preparación de un pueblo para recibir al Salvador del mundo, y el tema del Nuevo Testamento es la venida. O sea, en el Antiguo Testamento habla cómo Dios empieza a preparar a su pueblo para recibir al Mesías, y el Nuevo Testamento nos muestra la llegada del Mesías y la enseñanza de nuestro Salvador Jesucristo para nosotros. Mira, piénsalo. Entre los escritores figuraron personas como José, que era un guerrero. Él es el que el Señor lo envió a la tierra prometida. Él iba adelante guiando al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Todavía no era Israel. Vemos también a otro escritor que fue un profeta que se llamó Amós. Él fue un pastor. También podemos ver a otro personaje que escribió la Biblia, que es David. ¿Cuántos salmos escribió David? Y David, aparte de ser pastor, pues también fue un rey. Lucas era un médico. Pedro era un pescador. Mateo era un recaudador de impuestos, era de Hacienda. Al ver tantas diferencias en letras, en estudios, en personalidades, en situaciones geográficas donde vivieron uno y el otro, en preparación, unos no tenían escuela, otros eran de universidad, médicos, otros eran reyes, etc. Si nosotros nos ponemos a ver todo esto, sería imposible que la Biblia, que es un libro tan perfecto, haya sido escrito
sin la diaria. O sea, no hay manera de imaginarte que haya sido solamente escrita por hombres como tú y como yo, como los que mencioné, sino que es importante darnos cuenta que es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Para reflexionar, otra evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios y es confiable, es que tiene poder para transformar vidas, como lo acabo de decir. Otros libros cambian solo nuestra manera de pensar, ideologías te las cambia, pero la Biblia cambia nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo ha cambiado Dios tu vida? Ahí puedes responderlo. Si estás con tu esposo, con una hija, o puedes tomar un cuadernito y anotar, no, Dios ha tratado conmigo así, me ha cambiado de acá, de allá. Bueno, ahora vamos a examinar el fruto. Hay otras maneras de vencer tu incredulidad y hacer crecer tu fe. Ponte a examinar el fruto de las personas de gran fe y el fruto de los que rechazan a Dios y su palabra. En dos, los que creen y los que no creen. Cristo mismo dijo cuando le preguntaren, ¿y cómo sabremos o cómo sabrán quiénes son tuyos, Señor? Y les dijo, por su fruto ustedes serán conocidos. Y eso es lo que nos dice el Señor. Y el fruto al que se refiere no es a obras, a cuántas horas pasas con Dios, aunque no es malo, es excelente, o a cuánta gente has llevado a Cristo, cuántos eventos, cuántas personas visitas para predicarles. No está mal, eso es llevar el Evangelio. Pero el fruto al que se refiere es el fruto que está dando tu vida en tu relación con Dios. Y en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Yo te recomiendo que si puedes memorices esto, si no lo has hecho. Es Gálatas 5:22 y se le llama el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que tú vas a reflejar cuando estás pegada a Dios. Entonces eso se va a notar, que vas a tener dominio propio. ¿Y a qué se refiere esto? Que pues cuando te gritan o te quieren hacer enojar, ya no lo haces, ya no respondes como respondías antes, sino Dios te hace acordar y te dice cuenta hasta 10. Cuando quieres ser grosera, Dios te dice bondad. Cuando no quieres abrazar a alguien que lo necesita, Dios te dice ámala, perdónala. Cuando todo está en caos y Dios se acerca y te dice yo estoy contigo, tranquila, viene la paz. Y así, analiza cada uno de este fruto. El primero es el amor y de ahí manan los siguientes. Entonces, cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, no a creer en Dios, a creerle a Dios, cosas hermosas empiezan a pasar en nuestra vida. Hay una historia verídica de cierto ateo famoso de Inglaterra de hace más de 100 años. Este hombre continuamente estaba desafiando las verdades del cristianismo. O sea, era un ateo muy conocido. Él vivía en un barrio bajo de Londres y trabajaba en ese lugar un ministro que apellidaba Price. El ateo era Charles Brawley
y el ministro de Dios era Hugh Price. Hugh, el ministro de Dios, trabajaba con gente en grupos de alcohólicos, prostitutas, gente enferma, necesitada y con mucha gente que la sociedad había desacreditado o desechado. Un día este famoso ateo se acerca al ministro de Dios y le invita a llevar a cabo un debate sobre las verdades de la fe cristiana. El ateo desafió al pastor, por decir. Todo Londres se interesó y se preguntaban, ¿el señor Price aceptará? Él no solamente aceptó, sino que agregó un desafío. Él dijo al señor, el pastor, por decir, le dice al ateo, es que sus apellidos están medio rimbombantes, Proudlaw. Puesto que el debate es un asunto intelectual y probablemente no va a convertir a nadie a Cristo, yo propongo que los dos traigamos evidencia firme sobre la validez de nuestras creencias. Mire, yo voy a traer a 100 hombres o mujeres cuyas vidas han sido transformadas, rescatadas y restauradas por el mensaje de la fe cristiana. Usted haga lo mismo. Tráigame esas 100 personas transformadas por el poder de su mensaje, por el ateísmo. Si no puede traer 100 personas, o sea, el ministro dijo, cuente con mis 100, haga usted lo mismo, pero si no puede, mire, traiga 50, le bajó la cuota. Y si no puede traer 50 personas que den testimonio que el ser ateo se ha transformado su vida, pues entonces traiga 20. Y si no puede traer 20, bueno, pues traiga 10. Bueno, se la pongo más fácil. ¿Qué le parece si solamente me trae a una sola persona, ya sea hombre o mujer, que diga que el mensaje del ateísmo le ha levantado del pecado, le ha transformado su vida? Otra vez, todo Londres se puso atento. ¿Qué haría el famoso ateo? ¿Qué respondería? Obviamente que el ateo se molestó y en vergüenza retiró su desafío. No había fruto en su creencia. No había fruto en ninguna de las personas que él conocía que creían en lo mismo y no había manera de comprobar la validez de su creencia. Qué interesante, ¿no? Esto es como para analizarlo. Por donde quiera, el evangelio genuino de Jesucristo, donde ha entrado, ha traído compasión a las personas, ha traído amor y la transformación de ellos. En muchos casos ha traído, por ejemplo, se han levantado escuelas cristianas desde hace muchos años para educar a los niños con los fundamentos bíblicos. Se han levantado y existen hospitales con fundamentos cristianos, médicos para sanar el cuerpo, grupos de apoyo como AA que están fundamentados con la Biblia que hay en todo el mundo, y así refugios, ayuda para mujeres, etcétera, etcétera, que ha habido fruto porque el fundamento con el que han levantado sus instituciones es creer en Dios y es la Biblia. Sin embargo, si observamos los países donde más han rechazado el evangelio y han abrazado religiones falsas, están
viviendo tragedias impresionantes. Y como ejemplo les pongo la India, donde ellos en su religión cuentan con 365 millones de dioses. Chéquenlo, investiguenle y vean cómo viven. Y desgraciadamente ahorita están sufriendo un azote tremendo con esta pandemia. Otro ejemplo, Egipto, con sus dioses ajenos. Países musulmanes. ¿Y qué digamos de Brasil? Igual con la santería. Islas como Cuba y Haití, que están en la vil pobreza, sobre todo Haití, donde su principal religión es la religión yoruba o la santería. Y bueno, pues abiertamente quien está atrás de todas las religiones, donde su líder principal no es Cristo, ¿quién está? Pues Satanás. Mucha gente ha de decir, ay, qué dura eres y a fuerza tiene que ser el Satán. Dios lo dice, no lo digo yo. Y también Dios dice, recordemos que el que no está con él está en contra de Dios. Y en todos estos países donde han abrazado lo que han querido en sus religiones, vemos una gran decadencia moral, ignorancia, una miseria increíble, una suciedad y pobreza indescriptible, maltrato a la mujer como nunca la ha habido y a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora otro punto, la fe cristiana es odiada por Satanás, como se los acabo de mencionar. A través de la historia ha habido toda clase de ataques en contra de la fe cristiana, lo sabemos. Pero en vez de destruir la fe en Cristo, estos ataques solo han servido para fortalecerlos. Consideremos 3 casos interesantes. Una, el del famoso Voltaire, que era un ateo francés del siglo XVIII, y él fue uno de los más grandes escritores en sus días. Utilizó su pluma contra la fe cristiana. Entre otras cosas, él escribió, dentro de 20 años no existirá el cristianismo. Mi mano singular lo destruirá. Sin embargo, Voltaire murió abandonado y triste. Poco después, la misma casa en donde él había escrito en contra de Cristo se convirtió en las oficinas de la Sociedad Bíblica en Suiza. En vez de desaparecer la Biblia, desaparecieron los escritos de Voltaire. Vamos a ver otro ejemplo. El poderoso tirano de hace muchos años ruso, Nikita Khrushchev. Este hombre se jactó de que él terminaría con la fe cristiana en la Unión Soviética. Sin embargo, él murió en vergüenza y ni siquiera fue sepultado con los líderes mayores en la Plaza Roja. Después de un tiempo de que él murió, en una fecha de Semana Santa, se hizo un concierto cristiano muy grande, y este concierto, ¿dónde creen que se llevó a cabo? En la misma plataforma donde él había pronosticado que derrotaría al cristianismo. Y por último les voy a mencionar al famoso John Lennon de los Beatles. El conocido artista y el ídolo de millones de jóvenes en derredor del mundo dijo lo siguiente:
el cristianismo desaparecerá. El tiempo comprobará la veracidad de mis palabras. Ahora, nuestro grupo, o sea, los Beatles, goza de más popularidad que el cristianismo. Literalmente dijo, nosotros somos más populares que el mismo Jesucristo. Y dijo, Jesús pues era una buena persona, pero sus discípulos son hombres torpes y comunes. Eran lo único que tenía razón, porque todos somos como seres humanos imperfectos, y aquí el perfecto es nuestro amado Señor. Pero lo padre de que el Señor nos va quitando la torpeza, y cuando venimos a sus pies ya no somos nada comunes, porque pasamos a ser hijos de Dios. Y en vez de desaparecer el cristianismo, como había pronosticado Lennon, él murió en 1980 asesinado por un psicópata en una de las calles de Nueva York, y el cristianismo hasta hoy sigue. Gloria a Dios, ¿verdad? Como conclusión, la mentira es mentira aunque todos la crean, y la verdad es verdad aunque nadie la crea. ¿Cómo prevalece el engaño hoy en día? Hoy más que nunca la mentira pulula por todos lados. Y en las redes sociales le llaman fake news. Pero mira, tú te vas a cualquier lado y hay mitos y mitos. No, comadrita, póngale esto al niño, hágale lo otro, mire, este remedio, sin fundamentos médicos, ahora lo que te den, te lo comes. La gente ha dejado de ser analítica, va hacia donde el rebaño lo sigue. Y no debe ser así. Dios nos dio una mente y una capacidad intelectual impresionante para que no nos chamaqueen, para ver si lo que me están diciendo es cierto. No nos vayamos con la noticia del día y la creemos al 100%. Seamos como los de Berea. Ellos cuando conocieron este pueblo, en el libro de los Hechos dice que cuando conocieron del Evangelio, ellos iban y escudriñaban las citas bíblicas en los escritos para ver si lo que el apóstol Pablo o quien les estuviese ministrando, Pedro, no recuerdo quién era en esa época, les estaban diciendo o no la verdad. Y es lo que nosotros decimos cuando damos citas y cuando decimos Dios dice esto. Ustedes saben que nosotros no debemos dar nuestro punto de vista, sino el de Dios. El mío va a fallar, pero el de Dios no. Entonces, no nos vayamos creyendo a la primera lo que todo mundo nos dice. Miren que puede parecer de verdad muy cierto, y hay truco, y hay mentira, y hay engaño, porque el tiempo así está. Entonces tengamos cuidado en lo que creemos. Los humanistas y muchos otros insisten en que todas las religiones son buenas. Ellos dicen eso, pero la Biblia dice, refiriéndose a Jesús, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto está en Hechos 4:12. Y lo repito, en todas las religiones nadie dijo ser la verdad, el camino y la vida. Nadie nació sin la intervención humana, como ya lo he comentado. Todos nacieron, murieron y ahí se quedaron. El Señor es el único que resucitó
¿sí? Y otra vez repetimos, y en ningún otro, lo dijo literalmente el Señor Jesús, en ningún otro hay salvación. No es cierto, no lo dijo el Señor Jesús, está en Hechos. Pero es la verdad, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿sí? Solamente hay uno y se llama Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, o sea, revelado a hombre alguno, en que podamos ser salvos. Qué bendición que el Señor nos está diciendo, mira, toma mi mano, yo soy el camino, aunque angosto, pero seguro, toma mi mano, sígueme. Él es el que te dice, necesitas ayuda, yo te ayudo. Cree en mí y sígueme. Y es lo que nos está diciendo hoy. Nadie más pudo demostrar con hechos, con milagros, con prodigios, como lo ha demostrado el Señor. Y hasta la fecha Él sigue obrando prodigios y señales ahora en nosotros y a través de nosotros. Cristo sigue vivo, no se ha ido. Y en eso consiste la fe, en creer sin ver. La pregunta es, ¿crees tú que Cristo es el Hijo de Dios resucitado de los muertos? Si tú has dicho en este momento que sí, la recomendación es que lo sigas, porque Él es el único camino al Padre. En cierta ocasión un padre quiso que Jesús sanara a su hijo endemoniado. Cuando Jesús le hizo saber que era necesario tener fe, este hombre le contestó, creo, ayuda mi incredulidad. Si tú tienes problemas con dudas, o sea, que no estás muy seguro dónde has puesto tu fe, pues sincérate con Dios y dile, Señor, tú guíame cuál es el camino correcto. Y si estás oyendo esta plática por primera vez, no hay casualidades con Dios. Con Él no las hay. En otros lados sí que las hay. Con Dios no. Porque Él no lanza la piedra y a ver a quién le cae. No, el Señor sabe a dónde le va a dar el blanco. Es el único que no va a errar el blanco. Y si tú hoy estás anhelando un cambio de vida radical y para siempre y para vida eterna, pues es el momento de que tú le digas, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. O sea, tengo una fe pequeña, pero me ayudas a creer en ti porque yo te quiero conocer. Hoy es el día y créeme que Él te ayudará, y una vez que tú empieces a caminar de su mano, serás un vencedor o una vencedora sobre la incredulidad. Por el día de hoy terminamos esta clase, que fue lo que alcancé a dar el día de ayer. Así vamos a ir todo el tiempo mientras Dios nos permita. La cita es como hoy, jueves a las 10 de la mañana, para dar el tema. Faltan todavía, no hemos terminado con la incredulidad, hay mucho que rascarle. Y como la incredulidad trata de cosas que creemos y cosas que de repente no creemos, pues vamos a ver un número de mitos, que mito significa mentira, en los que nosotros caemos con mucha facilidad. Por ejemplo, a veces hay de lo que les voy a dar, hay por ahí una caricatura donde está un hombre en el hospital y llega el doctor y el otro está así tirado en la cama. Y el doctor le dice, la mala noticia es que le amputé una pierna perfectamente, o sea, se la quité re bien, no hubo ningún problema,
Pero fíjese que por esto es mala noticia, porque le quité la sana y aunque lo hice muy bien, pues no era necesario. La buena, esa fue la mala noticia. La buena noticia es que sinceramente yo pensé que sí necesitaba quitársela. Te das cuenta como muchas veces tú puedes ser muy sincero creyendo en un mito, pero es mentira. Y sobre de esto vamos a ir viendo varios puntos, nos vamos a tardar un poquito, pero vamos a ir viendo estos puntos poco a poco. Tal vez los veamos al final de que veamos la incredulidad. La siguiente semana continuamos, tal vez nos extendamos pues a otra clase más, yo les aviso. Y vamos a seguir hablando, por ejemplo, de las consecuencias de la incredulidad en nuestra vida. Y como ejemplo es que te quita el acceso a los milagros que Dios tiene para ti. ¿Y por qué te los roba? Porque todo milagro requiere fe. Y si no tienes fe, es imposible agradar a Dios. Y recordemos que el Señor en su propia tierra, Galilea, casi no hizo milagros porque como él era de casa no le creían. Ay, como el hijo del carpintero, el Mesías, no hombre, ¿qué les pasa? Entonces, como él requería que esa gente tuviera fe, ahí no hizo milagros. Entonces, vamos a ir analizando por partes que la incredulidad nos roba las bendiciones que Dios tiene para nosotros, el Dios verdadero. Así que sí es importante analizar este tema. Y si todavía andas fallita de fe, pues pídele al Señor, ora y dile, Señor, ayuda a mi incredulidad, yo quiero dar pasos de fe, ¿sí? Y es caminar sin ver. Por lo pronto nos despedimos, chicas, hasta luego, bye bye.